Amigos y amigas, estamos de vuelta en El Arriero conversando con Richard Webb sobre su libro Conexión y Despegue Rural. Richard, estábamos hablando sobre el tema de la comunidad y este emprendimiento más individual o familiar, ¿no? O de pequeña asociación más que de todo un colectivo. ¿Esto quiere decir que la comunidad campesina ya no es relevante en el mundo rural? No creo. ¿Tú dirías eso o no? No, yo creo que sí sigue siendo presente y relevante, pero tiene sus funciones y no es realmente su capacidad, ni tradicionalmente su función, innovar. Y el desarrollo que se está produciendo y que tiene que seguir produciendo requiere constante innovación en el sentido de experimentar, arriesgarse. Vamos a sembrar aquí en esta falda, vamos a poner palto. Entonces ahí algunos comuneros dicen, vamos a entrar a eso, pero es difícil que la comunidad entera lo haga y que arriesgue a todos. Entonces el riesgo... siempre es calculado en los Andes. Ajá. ¿No? Es una característica. Ahora, también hay una sección donde ustedes, porque la metodología del estudio es bien interesante, ustedes hacen visitas a un conjunto de provincias y logran llegar a algunas conclusiones, ¿no? Y algo que aparece es que, digamos, no es pues tampoco la comunidad donde la familia vive permanentemente en la comunidad, sino como que hay un pie en el pueblo y un pie en el campo, ¿no? Que es una imagen también dinámica, que sale de esta vieja imagen que los antropólogos sobre todo construyeron de la comunidad, ¿no? Y quiero hablar un tema. Tú mencionas la importancia de la inversión pública en términos de los recursos que entran, no solo por programas nacionales, sino como producto de la transferencia a gobiernos locales. ¿Cuál es el impacto de esto en lo que tú has visto? ¿Cuán significativo ha sido? Bueno, las cifras son extraordinarias. El crecimiento del gasto local, gasto público local, es extraordinario. Bueno, eso se ha sabido, pero había la imagen de que solo construían palacios, monumentos, palacios, piscinas, y edificios. Sí. Pero ¿tú qué es lo que has encontrado? No, pues yo estoy seguro que eso tiene mucho que ver con la explosión de construcción de caminitos. Porque la explosión vial que se ha dado en el país tiene pues sus grandes carreteras de Intercontinental y las otras grandes que salen en los periódicos. Pero lo que no se está viendo es que hay una multiplicación de los caminitos. Podríamos llamarlo la red capilar de los caminos. Que se permite, conecta luego con... una comunidad con otra y sobre todo una comunidad con el pueblito. Entonces se ha creado un acercamiento físico entre la población rural y los pueblitos. Es decir, que no necesariamente la dispersión, que sigue siendo un problema, que es casi estructural, o sea, la conexión permite que la dispersión, el efecto de vivir en este patrón de asentamiento disperso, sea negativo para la economía, ¿no? De alguna manera. O sea, esta conectividad reduce el efecto de este factor. Sí, ¿no? Porque se reduce si la dispersión no lo mides en kilómetros, sino en, como tú hiciste, horas de viaje, entonces tú ves una reducción por todos lados, y eso fue uno de los métodos que usamos. A través de una entrevista averiguamos sobre tiempos de viaje en pueblitos muy, muy pequeñitos y pobres, de los más pobres en la sierra y más alejados. Y en 10 años el tiempo de viaje en promedio se había cortado a la mitad. Claro. O sea, de casi 9 horas a 4 y pico horas. Y eso tiene consecuencias en la vida, en la dinámica comercial, o sea, exacto. Transforma, o sea, porque ese tiempo significa, ese ahorro de tiempo
es capitalizado por la población, ¿no? Reduce enormemente el costo de ir y venir, ¿no? Que hay gente que quiere ir a comprar algo al pueblo o vender algo al pueblo. Antes era un viaje de 2 días, porque llegar y ya, no ya hacías tu trabajo y ya era muy tarde para volver, tenías que pagar hotel o tener algún arreglo. Eso sale en algunos trabajos que se han hecho recientemente en Puno. Este ahorro de tiempo y cómo eso se está contribuyendo a una multiplicación de los viajes internos que hace la gente. Claro, o sea, no es solamente que la gente, porque claro, en los años 40, 50, lo que tuvimos fue pues esta gran ola hacia la ciudad. Sí. Pero ahora lo que vemos es este flujo, o sea, este archipiélago que no me acuerdo qué autor describía el Perú como un archipiélago, de pronto se interconecta. Sí. Y no todos estamos yendo hacia la capital solamente, sino... Exacto. Y más bien, hay un dato fascinante que sale de las estadísticas de población. Con el último censo, se descubre que antes, hace 30, 40 años, lo que más crecía eran las grandes ciudades, Lima y otras ciudades. 4% al año. Claro. Los pueblitos crecían, pero mucho menos, 2%. Hoy día es al revés. La población rural ahora baja. Las ciudades están creciendo a menos de 2% y los pueblitos están creciendo a 4%. Esa es la parte más dinámica del país en población. ¿Y qué está pasando? Aquí ya esta es mi hipótesis, porque eso no lo he podido constatar, pero quisiera explorarlo. Mi hipótesis es que hace 20 años nomás, la gente que estaba en sus chacras allá arriba, no tenían por qué vivir en el pueblo, porque en el pueblo no había colegio secundario, no había médico, no había electricidad, y camino aquí no había o era pésimo. Hoy día hay todo eso en el pueblo. Claro. Electricidad, posta. El colegio había que irse hasta la capital de la provincia. Sí. ¿No? Entonces ya el que tiene su chacra ahí, ya para él es mucho más lógico pasarse a vivir en el pueblo. Y manteniendo la actividad agrícola, pero además desarrollando otras actividades, ¿no? Es decir, un poco la... Porque además el viaje, ir y venir de su chacra es más fácil ahora. Ahora, el estudio no solamente ve este impacto de los caminos, sino de estas otras vías que son la telefonía y el internet, ¿no? Con mucho mayor peso la telefonía, digamos, ¿no? No sé, yo aprovecho para otra anécdota de estas, cuando yo trabajé en el distrito de Ocongate en Cusco en 1991 y nosotros usábamos un teléfono de manija. Ajá. Que te comunicaba con un operador en el pueblo de Catca, que tenía que comunicarse también por ese sistema con un operador en Urcos, que era la capital de la provincia. Wow. Si todas las operadoras estaban en línea, tú podías tener la suerte de comunicarte con el mundo, pero si no, no. Y ahora, en esa zona, la mayoría tienen celular, digamos, ¿no? Sí. El tema del teléfono, de este tipo de comunicación, que ya no es solo el desplazamiento físico, ¿no? ¿Cómo potencia este proceso? Bueno, ahí eso no llegaba a incorporar mucho sobre eso en el libro. Pero tú tienes una reflexión sobre eso, porque yo he leído algunos artículos tuyos en el... Incluso en el mismo instituto se han hecho uno que otro estudio sobre el tema. Dieter Bauermann, que es un economista joven, brillante, que ahora está trabajando en Washington, pero él ha hecho estudios sobre este tema, midiendo impactos en ciertas comunidades y comparando cuándo llegó el teléfono y viendo el desarrollo que resulta. Hay buenos datos ya que demuestran el impacto económico de la telefonía.
pero es tan reciente, mira, hace 4 años o 5 años, apenas 3 o 4% de las familias en el campo tenían celular. Hoy día Claro. es 60%. Claro, O sea, ayer nomás claro, estamos está hablando pasando. de un proceso de Sí. 5 años, un lustro. Ahora, lo que sí veíamos por todos lados. Y entonces incluso la carátula del libro usa una Sí, foto que sí, yo tomé de, claro. de, de algo que me asombró, porque en el camino donde Sí. íbamos, de repente veo este ¿Nos puedes palo. enseñarlo tú? Sí, sí, Perdón. acá sí. Sí. Es Un un palo aviso. con un aviso que no decía nada, pero con el dibujo de un celular. Y me quedé mirando, ¿qué es eso? Pero el chofer que me llevaba sabía al toque, paró y al toque llamó a su casa. Claro, Sí, porque es desde el punto donde capta, sí, digamos, ¿no? sí, sí. Claro. Entonces uno ve estas cosas por todos lados, ya estás pasando por una pampa donde no hay nadie y ves a una señorita que está encima de un cerro con su celular, porque ahí arriba va para captar la señal. Y el celular se usa no solo para comunicarse con los familiares que están en otro lugar, o sea, cumple una función económica también. Bueno, o sea, hay un estudio Sí, que reciente, creo que está está citado citado, aquí, sí. sí, este, Rosana Barrantes, Ujú. un antropólogo aronés, creo que Sí, sí. se pronuncia, y otra persona, un estudio en Puno. Y el título del estudio es, ahora todos tienen celular. Claro. Bueno, y en Puno, además Porque es ellos altiplano. preguntaban, ¿cómo tienes celular? No, le dijeron, ahora todos tenemos celular. Ujú. Y Puno quizás se presta a algo más, porque hay mucha llanura. Claro. Diferente es, pues estamos hablando de la sierra sobre todo, ¿no? Sí, Porque en la Amazonía los problemas son de otra escala, digamos, más ¿no? distancias, sí, Y menos penetración sí, del celular, en fin. sí. Richard, un poco para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, ¿no? ¿Qué le espera entonces al mundo rural peruano? No estamos en un contexto donde hay muchos conflictos por el tema minero, ¿no? Hay una tensión, o sea, Mm, no es que esta conexión y este despegue necesariamente haga que hayan menos problemas o menos conflictos, ujú. ¿no? Esto está más allá del libro, pero tú ¿cómo ves al mundo rural peruano? O sea, ¿lo ves en un pie en el que puede avanzar a pesar de esta tensión? Ujú. ¿O es como que estamos frente a una oportunidad que algunos no queremos ver o no han querido ver? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que al poblador rural le espera una mejor vida. O sea, yo veo oportunidades por todos lados, problemas sí. El del medio ambiente es grande, Ujú. el agua. Sin embargo, las oportunidades de vida productivas son enormes y uno ve cómo están apareciendo toda clase de actividades que aprovechan eh, recursos que pueden ser de tierras, de clima, arqueológicos, turísticos, todo tipo de recursos que son aprovechables y que se están aprovechando y sin duda. Ahora la población rural va a seguir reduciéndose Ujú. y alguna gente se preocupa de eso, yo creo que es bueno, Claro, pero, porque pero no es que va a desaparecer, no va a ¿no? desaparecer y más bien yo creo que ya se está creando una vida rural que es rural pero en pueblos Ujú. y pueblos que además están conectados con relativa facilidad a ciudades y al mundo. Entonces es como Europa, grandes partes de Europa son así, es mucho más adelante, pero uno ve algo que ya se perfila en el Perú que en otros lados lo llaman una nueva ruralidad. Richard, se nos ha ido el tiempo, como te Ujú. decía. Muchísimas gracias por la entrevista. Quiero invitarlos a todos a leer el libro. Además está bueno, a comprarlo, pero los que no lo puedan comprar,
está en la página web del Instituto del Perú. Sí. Yo lo he leído así. Y ¿no? está en librerías también. Está en librerías también. El libro se llama Conexión y Despegue Rural y se presenta este jueves a las 7 de la noche en el local del IEP de Horacio Urteaga, ¿no? El local tradicional, la casa del IEP, además con dos panelistas que están ampliamente citados y que son de lujo, Javier Escobar, Julio Kotler, están entre los comentaristas, así que la mesa promete. Y bueno, léanlo porque realmente... Manuel Glaves. Manuel Glaves, me estaba olvidando de mi amigo Manuel Glaves, que ha venido acá varias veces para hablar de esos temas también. Es el tercer comentarista y, como les decía, es un libro que nos da una imagen distinta de la imagen tradicional que hemos tenido del mundo rural. Y uno que ha caminado bastante el mundo rural y ha visto algunos de estos cambios, como yo te decía, en el momento en que se estaban produciendo, realmente uno dice, bueno, acá tenemos un texto que nos ayuda a entender. Habrán otras explicaciones seguramente también válidas, pero creo que esto promete y yo espero que Richard pueda continuar en esta lectura también de qué pasa con este dinamismo en términos de los nuevos pueblos que van surgiendo en la sierra peruana. Para terminar, un segundito nomás, me han llegado 3 publicaciones, como siempre, con sus polémicas carátulas que a mucha gente no le gustan, de La Verde, la revista de Juan Carlos Tafur. Hay un muy buen artículo sobre las tensiones que existen en este momento entre las diferentes oficinas de comunicación de Palacio y de la PCM. Es un artículo que les recomiendo, lo ha escrito Francesca García y como siempre las columnas de Pedro Salinas, el editorial de Juan Carlos Tafur, Eduardo Arllán, etc. También me ha llegado el número 189 de la revista Quehacer, que la carátula dice víboras. Hay un análisis bastante extenso de lo que ha significado el proceso de revocatoria y también hay un artículo sobre las paltas del Mantaro, a propósito de lo que hemos estado hablando, de Dan Lerner y otros textos que vale la pena leer. Y por último, me ha llegado este documento firmado por Nicolás Lynch, César Germaná, Inesio López, por un acuerdo para refundar la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad de San Marcos. Seguramente debe estar accesible también en la web y plantea los retos que la Facultad de Ciencias Sociales, hemos estado hablando sobre ciencias sociales, en San Marcos tiene para poder hacer una investigación como la que en otros momentos de historia San Marcos nos ha ofrecido y que por a veces algunos arreglos políticos o problemas internos ha descuidado. Amigos, eso ha sido todo. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el jueves en una nueva edición del Arriero.